sobre el surgimiento de los estados nacionales, el crecimiento del intercambio mercantil ante un mayor excedente, que es lo que yo les decía, o sea, esto ya se empieza a dar. ¿Cuándo se da el excedente económico? Cuando aparece el capitalismo. ¿Y por qué se da el excedente económico a partir de la aparición del capitalismo? Porque se da a partir también de la acumulación originaria. Así que después vamos a ver en la unidad 3, cuando veamos una ficha de Marx respecto exclusivamente a ese tema, pero bueno, un poco tiene que ver con eso, con el surgimiento de estas... Y porque también, profe, Sí, puede escucho. ser que también que con el neoliberalismo que vivimos hoy, que es el capitalismo puro, Sí. que todo lo quiere privatizar y por eso es lo que suma mucho más caudal de dinero. Bueno, Es pero más, van más también para la privatización de las universidades públicas y de la salud también, de los hospitales públicos. claro, bueno, eso lo vamos a ir O viendo sea, en el eso, recorrido. claro, lo que dicen es que, o sea, la primacía para ellos es la libertad de la propiedad privada y el libre comercio de los derechos humanos. La primacía para ellos es esa. Entonces, si sumamos uno y otro, que no es un derecho humano directamente humano, es el comercio, o sea que el comercio va por encima de todos los derechos. Bueno, claro, pero vos estás hablando de un momento actual, ¿cierto? Pero Exactamente, sí. nosotros hoy estamos como al principio de los tiempos. No está mal lo que decís. Yo creo que cuando, No, yo cuando vos lo que llegues, yo hablo es de lo que lleva el capitalismo, porque es el claro, enriquecimiento, porque todo empieza a privatizarse en ese bueno, sentido. bueno, eso lo vamos a ir viendo con la evolución del capitalismo. Cuando veamos la unidad 3 y cuando veamos la unidad 4, el capitalismo en Argentina y cómo se fueron dando específicamente en nuestro país esos fenómenos que vos estás describiendo, ¿sí? Eso vamos a llegar, el recorrido de nuestra materia tiene ese propósito, ¿no? Que podamos analizar después con el conocimiento adquirido estos fenómenos que vos estás planteando que son actuales también, ¿no? O sea, que se ha pasado por Exactamente. periodo de intensa privatización, por ejemplo, en nuestro país y en otros países del mundo, a raíz de políticas neoliberales que recién, Exactamente. que todavía no empezamos a estudiar. Entonces, bueno, ahora estamos como al principio de todo esto. Perdón, entonces me adelanté un poco. Pero, no, pero está bien. Entonces, bueno, decíamos que, bueno, que con la llegada de Colón a América, ¿qué pasa? Empieza a haber como una extracción de oro y plata de nuestro continente, empieza a darse dos fenómenos, ¿no? España, ¿qué régimen tenía? Feudal, estoy hablando allá, por la época de Colón, no ahora. ¿Qué régimen había en España? ¿Feudal o capitalista? ¿Cómo? Feudal. Feudal, muy bien. ¿Y cuál es el primer país que ustedes recuerdan o les parece que hace la primera transición, que va transigiendo del feudalismo al capitalismo en esos Gran años también? Bretaña. Gran Claro, con Bretaña, la muy revolución bien. industrial. Exactamente, bueno, eso es lo que vamos a empezar a ir viendo ahora, ¿no? Entonces lo que pasa es eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, eh, estamos más ligados en esos momentos, nuestro país, a lo que es España, porque los españoles vienen para este lado, pero a la vez después vamos a ver que Argentina también empieza a ligar la economía, en principio a Gran Bretaña, cuando se dan los comienzos del capitalismo, y luego a Estados Unidos, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo también en la evolución del recorrido por nuestra materia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de aquellos años, lo que podemos decir es que, bueno, al principio, después de la conquista de América y a partir del surgimiento de los estados nacionales, lo que pasaba, bueno, como decíamos en España, la economía estaba más atrasada, eran feudalistas, entonces lo que hacían ellos era como acumular oro y plata, que extraían en mayor parte de acá. Gran Bretaña, con la revolución industrial y todo, empieza como a generar la industria y a generar manufacturas y a ser como un país más de avanzada en aquel contexto, ¿no?
Y también, bueno, empieza a incorporar en los mares, ¿qué cosa? ¿Qué hacía Gran Bretaña en los mares en esa época? El comercio, exportación, importaciones. Sí, y también había barcos que robaban a los barcos que llevaban oro y plata, ¿sí? Los piratas, ¿no? Contrabando, exactamente, y ese tipo de cosas. Bueno, entonces, entre los años 1600, 1700, que el capitalismo está en expansión, los estados van generando riqueza a partir del comercio exterior, como decía Emilio recién, ¿no? Y entonces ahí podemos empezar a pensar en el surgimiento del capitalismo, perdón, del mercantilismo, ¿sí? O sea, lo que van a decir los mercantilistas es que la riqueza viene del comercio. Vamos a una placa, a ver, Lucía, pasame a una que diga mercantilismo. Eso ya lo hablamos, muy bien. Bueno, fíjense, para la corriente mercantilista, entonces, la fuente de la riqueza va a ser la acumulación de metales, ¿sí? Metales preciosos, el oro y la plata. Y esto se va a dar a través para ello, a través del comercio. Ellos van a decir que hay que vender más caro y más cantidad y comprar más barato y menos cantidad, ¿sí? Ellos, los mercantilistas, van a tener eso como premisa. Así que bueno, el papel del Estado, el rol del Estado, presten atención porque esto les va a servir después para resolver el práctico, es proteccionista, ¿sí? Porque lo que van a decir es, bueno, fíjense, hacen un programa de sustitución de importaciones, establecen leyes de navegación y establecen impuestos a la importación, ¿sí? Y van conformando monopolios comerciales. Después de la corriente mercantilista, así muy someramente vamos a pasar a, esto lo van a ver después en los videitos que también les voy a dejar con cada una de las corrientes, a la fisiocracia, que se da ahí como un poquito después, a partir de 1750, y los fisiócratas, bueno, es una corriente que surge en Francia, su principal exponente se llama Quesnay, se escribe Quesnay con Q, no confundirlo con Keynes, nada que ver. Bueno, y ellos van a tener otras premisas, van a decir, al contrario de lo que decían los mercantilistas, que el Estado tiene que cuidar las fronteras, juntar mucho oro y mucha plata, dice, bueno, no, acá la fuente de la riqueza está en la naturaleza, y el Estado no tiene que estar. El lema de la fisiocracia es laissez-faire, laissez-passer, o sea, dejar ser, dejar pasar, ¿sí? Dejar hacer, dejar pasar. Entonces, van a hablar de esto, de nuevas técnicas de producción agrícola, van a empezar a hablar de los alambrados, ¿sí? O sea, las tierras dejan de ser libres, empiezan a tener propietarios. Fíjense que eso también habla de la transición del sistema feudal al sistema capitalista, porque en el sistema feudal no había, como no estaba tan puesto el foco en la propiedad privada de las tierras, no sucedía, esto era más los artesanos, los talleres, o el señor feudal y los siervos. Acá empieza como a cambiar los términos y empieza a hablarse del terrateniente y del arrendatario, ¿sí? Pero igual también se puede dar primero en un modo de producción y en la transición al capitalismo, ¿sí? Entonces, bueno, ellos van a decir que, que, que el Estado debe retirarse, que el Estado feudal lo que hacía en realidad era limitar el crecimiento de la economía. Entonces, gracias. Entonces, lo que va a hablar es de un Estado que debe estar como al costado, ¿sí? El papel del Estado debe ser mínimo, dicen. Y va a hablar de clases sociales, que las tienen ahí. Por un lado van a estar los propietarios, que son los terratenientes, y por otro lado, la clase estéril, ¿sí? Ellos dicen que las actividades productivas son aquellas que crean riqueza, y que hay una sola clase productiva, que la clase productiva son los que trabajan la tierra, literalmente, ¿sí? Después están los propietarios de la tierra, los terratenientes, que también vendrían a formar parte de esto, porque tienen relación con, como la fuente de todo está en la tierra, para ellos la virtud está ahí, ¿no? Pero por otro lado,
van a hablar de la clase estéril, ¿sí? Esa clase estéril va a ser aquella que va a estar trabajando en otros términos, ¿no? Por ejemplo, para ello, aquellos que se ocupen de hacer, los artesanos, por ejemplo, van a acompañar la actividad, digamos, de la clase importante que para ellos es la clase productiva, ¿sí? Pero no van a crear riqueza, porque toda la riqueza la va a tener la clase de los terratenientes. ¿Por qué? Porque dicen que para ellos la fuente de la riqueza está en la tierra, ¿sí? No en aquellos que trabajan la tierra para sacar un producto. Ellos dicen, bueno, pero si no tenés la tierra, ¿cómo la vas a trabajar? Entonces, bueno, ahí es donde dice como que la riqueza la genera el hecho de los recursos naturales en sí mismo, ¿sí? Y que el Estado se tiene que mantener al margen. A ver, fíjate la próxima filmina. Después pasamos a los clásicos, ¿sí? Estos ya los van a ver en la ficha de comiso. Bueno, acá, en 1776, ya podemos estar hablando de un contexto en el cual está desarrollada la revolución industrial, ¿sí? Y aparece la escuela clásica. La escuela clásica ya no aparece como una corriente, sino como una escuela del pensamiento económico. Y también, a partir del surgimiento de la escuela clásica, de la mano de Adam Smith, que es uno de sus grandes expositores, se lo llama el padre de la economía política, Adam Smith. En 1776 él escribe ese libro, el de La riqueza de las naciones, y lo que dice Adam Smith es que en realidad la creación de riqueza depende del trabajo, ¿sí? Habla del trabajo como trabajo en general, ¿sí? Y ahora como estábamos pensando siempre en esto de las clases sociales, ¿se acuerdan que yo el otro día les decía que cuando hablamos de economía depende desde qué lugar nos paremos, va a haber distintas opiniones? Fíjense que los mercantilistas decían una cosa, los fisiócratas otra, y ahora bueno, ya vamos a distintos pensadores dentro de una escuela. Acá en esta escuela clásica, el principal exponente, como les decía recién, es Adam Smith, pero también tenemos a David Ricardo, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de cada uno. Entonces, bueno, lo que dice, para contraponerse a los fisiócratas que hablaban de los recursos naturales, Adam Smith dice, no, en realidad la creación de la riqueza va a depender del trabajo, ¿sí? Y para eso clasifica a la población en tres clases. Dice, por un lado están los terratenientes, por otro lado los capitalistas y por otro los trabajadores, ¿sí? Entonces dice, bueno, la riqueza va a aumentar, y lo pone así como una premisa, si hay más trabajadores trabajando, valga la redundancia, ¿no? Y también incorpora un concepto que después lo vamos a ver muchas veces en nuestra materia, que es la división del trabajo, ¿sí? Él dice que con la división del trabajo se va a aumentar la productividad. Al aumentar la productividad, que se logra? Al final del proceso productivo se va a lograr que haya mayor producción, ¿sí? Y entonces lo que dice que en realidad, bueno, eso, que el trabajo es lo que va a generar mayor riqueza, ¿sí? Entonces, lo que dice es que todo lo que circula en los mercados es riqueza social y es consecuencia del trabajo productivo, ¿sí? Que no se encuentra en la naturaleza. Es como que viene a refutar lo que decían los fisiócratas, ¿sí? Profe, ¿qué decía que lo que circula en el mercado es riqueza social, dijiste? Sí, es riqueza social, o sea que, que esa riqueza en realidad es consecuencia del trabajo productivo, dice. Viste que habla de productividad. También hay otra cosa que van a ver ahí en la ficha. Él habla de, por ejemplo, cuando habla, es el primero que habla de división del trabajo. Habla de una fábrica de alfileres y dice que si en una fábrica de alfileres, en vez de... hace una comparación, porque en realidad lo que hace Adam Smith... bueno, después esto lo vamos a ver en la próxima clase bien, pero los factores de la producción, que también los podemos ver con Adam Smith, son re importantes. Ahí Marco dice que es por la división del trabajo, ¿sí? La división del trabajo, él la pone en un ejemplo que él hace observando
esta dualidad que estamos hablando en la reunión de hoy, ¿no? Por un lado, digamos, de cómo era antes en el sistema feudal y cómo es ahora en el sistema capitalista. Él tiene oportunidad de estar como en un momento y en la transición al otro, ¿no? Y por eso también él escribe este libro tan importante y se convierte en el padre de la economía política, ¿sí? Porque, bueno, se pone a analizar esto, la riqueza de las naciones, ¿de dónde surge? Entonces, ven lo que dice ahí dentro de la teoría de la distribución, lo que él hace es afirmar que todas las clases sociales generan valor y participan en la distribución conforme a ella. Y habla de los 3 factores de la producción. Esto es importante que lo anoten porque, bueno, vamos a estar hablando de esto durante toda la materia. Los factores de la producción son 3. Por un lado la tierra, por el otro el trabajo y por el otro el capital, ¿sí? Esos son los factores de la producción. Después, bueno, estos factores de la producción tienen como contrapartida una retribución. Perdón, ¿sí? profesora, ¿podría repetir el medio? Porque no lo escuché. Sí, la tierra, el trabajo y el capital. El capital. Sí, Gracias. de nada. Si nosotros hablamos de tierra, vamos a pensar que, bueno, aquel que sea propietario de la tierra, que entre paréntesis ahí ustedes lo pueden ver, dice terrateniente, ¿qué va a tener como retribución? Lo dice ahí abajo, va a tener una renta como retribución. ¿Qué quiere decir? Que si él tiene una tierra, la puede alquilar a un colono, o si tiene un edificio, lo puede alquilar a un empresario, y de eso va a obtener una renta. Por otro lado, va a estar el trabajo que realiza el trabajador, que va a ir al mercado, y va a ofrecer su fuerza de trabajo, y a cambio se le va a pagar un salario, ¿sí? Esa sería la retribución del trabajo, y la ganancia sería la retribución del capitalista, que sería la tercera clase social para Adam Smith, que es aquel que va a poner en marcha el proceso productivo, ¿sí? Los empresarios, los dueños de las fábricas, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ir viendo siempre en el transcurso de nuestra materia. Entonces, bueno, un poco esto es un paneo general de lo que dice Adam Smith. Después ustedes lo van a ver en profundidad con el práctico y lo vamos a rediscutir un ratito en la clase próxima antes de ver Marx, ¿no? Pero dentro de la escuela de la escuela clásica también tenemos a David Ricardo, ¿sí? Ahí viene David Ricardo. Fíjense, en 1817 escribe los principios de economía política y tributación. Acá también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y cuál era el contexto. En Inglaterra había un debate por la suba de salarios y por las corn laws, ¿sí? Entonces David Ricardo lo que hace es como ver lo que antes decían primero los mercantilistas, luego los fisiócratas, y bueno, más que nada se enfoca en observar lo que estaba diciendo Smith, que es clásico igual que él, pero bueno, él también lo va a criticar. Entonces dice, si bien Smith decía que aquel que tenga una tierra tiene derecho a la renta, ¿sí? El que tiene el factor de producción tiene derecho a la renta, perdón. En realidad Ricardo dice, bueno, eso no es un derecho natural, sino que es parte de la ganancia también del empresario capitalista que va a alquilar el campo para producir, ¿sí? Entonces, bueno, habla de el reparto entre trabajadores, capitalistas y rentistas, ¿sí? Y empieza como a cuestionar también algunas cuestiones relacionadas con los salarios. Dice, si los trabajadores pudieran comprar alimentos más baratos, por ejemplo, importando a otros países, entonces podrían pagar menores salarios y tener más ganancia empresaria. Entonces, él también va a hablar de una división del trabajo, pero va a hablar de una división a nivel mundial. Va a empezar a pensar que la posibilidad de obtener mayores rendimientos va a tener que ver con abrir nuevos espacios donde realizar los procesos productivos, ¿sí? Esto de poder abrir la economía para conseguir alimentos más baratos tiene que ver con que en Europa, por ejemplo, al momento que él está analizando eso, ya empieza a ver que, bueno,
nada, no hay más tierra disponible para poder explotar. Entonces se empiezan a explotar algunas tierras que no son tan buenas para los cultivos, pero que si se va a las colonias, va a haber tierras más productivas y va a haber personas que puedan trabajar a las que se les pueda pagar menores salarios. Un poco eso es. Después, bueno, cuando habla habla por un lado de ese tipo de expansión y también habla de la incorporación de mayor cantidad de trabajadores dentro de una parcela. O sea, dice, bueno, podemos poner un trabajador en una parcela y va a realizar tales actividades. Si incorporamos 2 trabajadores va a ser mejor, y bueno, y así, va incorporando una serie de trabajadores hasta que llega un momento en que sumar un trabajador más a esa parcela va a considerarse negativo en lugar de positivo. Por eso habla también de esto, de los rendimientos decrecientes. ¿Sí? Profe, le hago una pregunta. Sí. El hecho de abrir la economía, ¿sería lo que se llama el rol del Estado en esta corriente? Claro, o sea, sí, ¿el rol del Estado sí. va por ese lado? Por el hecho de que el de rol abrir la del economía. El rol del Estado para los clásicos también es no intervencionista, ¿sí? Lo que dice es que el Estado solamente debe intervenir, pero de modo mínimo, ¿sí? Bien. Así como en los mercantilistas vimos que era proteccionista y que hace, que hace un cierre de barreras aduaneras y dice, bueno, nada, todo lo que tengo que cuidar, todo lo que está para dentro de la frontera de mi país. Acá los clásicos no. Los clásicos hablan de libre comercio, hablan de abrir las fronteras, hablan de producir por fuera del país donde ellos están analizando el contexto en ese momento, ¿no? Que se ponen a escribir. Entonces, claro, ahí entendí. Claro. A ver, ¿me pasás a la próxima filmina? Entonces así pasamos a Marx, ¿sí? Bueno, de Marx vamos a hablar hoy un poquito, pero no vamos a hacer el desarrollo de la teoría de Marx, ¿sí? Marx, como ustedes saben, escribe El Capital, y lo que hace, como yo les decía antes, ¿no? O sea, como que cada uno viene a observar lo que está diciendo su antecesor, y en algunos casos va a acordar, y en otros casos no. Entonces, bueno, Marx va a acordar en algo con los clásicos, ¿sí? Sobre todo con Adam Smith. Va a acordar en que la teoría del valor es objetiva, ¿sí? Porque va también a relacionar el surgimiento, el origen de la riqueza o del valor con el trabajo. Pero, bueno, él empieza a hacer su estudio en un contexto de capitalismo industrial, ¿sí? Ya en auge. Acá en este momento ya no podemos hablar del feudalismo porque al momento del análisis que puede hacer Marx, ya había Perdón quedado. Sí. la interrumpo un segundo. Sí. Yo quería saber, ya salimos entonces de las escuelas clásicas ahora a partir de Marx. Ah, sí, salimos. Sí, aunque Marx a veces los puede confundir algún texto que lean, porque es medio coetáneo de los clásicos, él viene después de los clásicos y tiene una teoría particular, como yo les decía, ya está. Cuando nosotros vemos los clásicos, además de Smith y David Ricardo, hay otros exponentes de la escuela clásica, por eso se llaman los clásicos, ¿sí? Y es una escuela del pensamiento económico, porque hay varios pensadores que se enrolan en esa escuela. Yo les voy a dejar un videito para que puedan ver más en detalle esto, además de lo que van a leer en la ficha de comiso, ¿sí? Pero tienen como una similitud, una línea parecida. Lo que va a hacer Marx para diferenciarse de los clásicos es justamente, por un lado va a decir que la teoría del valor, según la plantean los clásicos, para él también surge del proceso de trabajo, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Acá Marco dice que estamos en la crítica del sistema capitalista. Claro, bueno, lo que va a hacer Marx es intentar, o sea, por un lado, los clásicos lo que hacen es como creer que es buenísimo el sistema capitalista, porque fíjense que son los primeros que empiezan a hablar del capitalismo cuando el capitalismo está surgiendo o está empezando a tener su auge, ¿no? Entonces, ellos como que adhieren al capitalismo
Y Marx lo empieza a observar y lo critica. ¿Qué es lo que critica? Lo que dice es que en realidad los clásicos, está bien lo que dicen, que la teoría del valor es objetiva, porque surge en el proceso del trabajo, ¿sí? Surge de trabajo que se realiza para la producción de un bien, ¿sí? Ahora, Se lo que escucha muy dice... pesado. A ver, para. ¿Ahora? ¿Me escucha bien? Ahora sí, pero se escuchaba Ah. muy cortado. Perdón, me voy a Bien, quedar gracias. más cerca del micrófono. Si me vuelven a escuchar mal, me avisan. Bueno, Bueno, gracias. no, de nada, gracias a ustedes. Bueno, la cuestión es la siguiente. Lo que dice Marx, como decía ahí Marco, criticando al sistema capitalista, es que el sistema capitalista oculta la explotación del hombre por el hombre, ¿sí? Deben haber escuchado hablar de esto antes. Entonces lo que él dice es que en realidad la teoría del valor es objetiva, pero que en realidad quien produce todo el valor es el trabajador dentro del proceso de trabajo. Y que el capitalista, o señor burgués, se apropia de un excedente. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar del capitalismo y de los orígenes del capitalismo al principio de esta reunión hablábamos justamente de qué? De la riqueza, del origen de la riqueza, de dónde surge. Bueno, entonces acá lo que él va a decir es que hay una explotación del hombre por el hombre que queda oculta en el análisis de los clásicos, de que él viene a poner de relieve, ¿sí? Dice que en realidad ese excedente el que hablábamos al principio de nuestra reunión, lo genera solamente el trabajador en el proceso productivo. No hay nadie más que lo genere, no lo genera ni el que tiene las maquinarias, no lo genera ni el que pone la tierra, solamente lo genera el trabajador, ¿sí? Porque bueno, ¿se acuerdan cuáles son las clases sociales que enumera él, no? Él dice que están los trabajadores y después por el otro lado los capitalistas, los señores burgueses, y ahí están todos los otros, el dueño de la tierra, el dueño del edificio donde la maquinaria del proceso productivo se pone en funcionamiento, pero lo que dice Marx fundamentalmente es que ningún proceso productivo va a funcionar en la práctica si no hay un hombre que le aporte energía vital, ¿sí? Si no aparece un hombre, por más que tengamos la tierra, la fábrica, las maquinarias y todo, si no entra alguien a esa fábrica y pone su fuerza de trabajo, el proceso no da marcha. Después, en la próxima clase vamos a hablar un poco más de este excedente que Marx llama plusvalía y de cómo se da esta explotación del hombre por el hombre para Marx, ¿sí? Obviamente, si ustedes hablan desde el punto de vista de los clásicos, ellos como que no ven esa explotación, entonces no hablaríamos en los mismos términos. Por eso es importante que ustedes vean las diferentes clases sociales en cada uno de estas corrientes del pensamiento o escuelas del pensamiento económico, ya que, bueno, nada, para Marx es una cosa, pero dijimos que para Smith y Ricardo es otra, o por ejemplo para los fisiócratas o mercantilistas es otra, ¿sí? Y también para los neoclásicos va a ser otra. Entonces, bueno, lo que va a decir entonces que en esa negación que hacen los clásicos de la explotación del hombre por el hombre, lo que dicen es, los clásicos dicen el trabajo es remunerado por un salario, ¿sí? Y hablábamos de salarios bajos, salarios altos con Ricardo, pero bueno, acá lo que dice Marx es, bueno, el salario solamente va a remunerar la fuerza de trabajo, que es el desgaste físico e intelectual que una persona tiene al llevar adelante el proceso productivo, ¿no? Pero no el trabajo en sí mismo, ¿sí? Sino la fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Lo que se desgasta. Entonces, lo que dice es que el empleador lo que va a hacer, esto igual lo vamos a ver en detalle más adelante, es observar cuánto le cuesta a él pagarle al empleado para que el empleado pueda reponer su fuerza de trabajo, que quiere decir estar en condiciones de ir a trabajar mañana. O sea, recuperarse física e intelectualmente para mañana volver a trabajar. Y le Claro, no paga tiene eso una nada más. participación del excedente, digamos. Claro, le paga eso, y lo otro, todo lo demás es el excedente para Marx, ¿sí? Después lo vamos a ver en detalle, pero sería eso, o sea,
vos vas a trabajar y tenés un desgaste físico, un desgaste intelectual. Él dice, bueno, esta persona para descansar y bueno, recuperarse física e intelectualmente y para cubrir todas sus necesidades, le tengo que pagar tanto, ponele 4 monedas. Y después esa persona, en la jornada de trabajo, va a trabajar y va a generar con su trabajo 5 monedas, 6 monedas, 10 monedas, todo lo que genere va a quedar para el capitalista, salvo lo que él va a pagar en concepto de salario, ¿sí? Eso que va a pagar en concepto de salario no va a ser como retribución de todo el trabajo, sino como una reproducción de la fuerza de trabajo, nada más, para que la persona pueda venir mañana y trabajar de nuevo, para mí, que soy el capitalista. Eso es el pensamiento de Marx, no quiere decir que todos los pensadores de la economía que vamos a ver opinan igual, ¿sí? Entonces lo que dice es que el capitalista ilegítimamente, de un modo ilegítimo, digamos, se apropia de esa energía que dispone el trabajador y del tiempo que el trabajador... claro, acá Marco dice, es el sistema esclavista camuflado. ¿Por qué? Porque el sistema esclavista es al revés, o sea, vieron que hace un rato decíamos que el sistema esclavista lo que dice es, hay un hombre libre y otro hombre esclavizado, y pareciera que el hombre esclavizado no tiene nada y que el otro tiene todo, pero a la vez el que esclaviza, el dueño del esclavo igual le da de comer y le da un montón de cosas que serían entre comillas gratis para que la persona al otro día vuelva a trabajar. Fíjense cómo es parecido, ¿no? También está camuflado eso. Acá, claro, Marco dice que es como una mutación. Entonces, bueno, este derecho, entre comillas, natural, que por ahí referían los clásicos, para Marx no es así, no hay derecho a obtener una renta por tener por ser dueño de la tierra, ni tampoco a obtener una ganancia por ser dueño del capital. Después vamos a ver qué dice la próxima escuela que vamos a estudiar. Pero bueno, una cosa es recuperar el capital invertido y otra cosa tener derecho a la ganancia o a la renta. Dice, todo el derecho acá lo tiene el trabajador, sí, que es el mayor explotado. Sigamos a la próxima filmina. Fíjense, acá también hablamos de una escuela porque tiene varios exponentes, entre los cuales encontramos a Jevons, a Menger, a Walras, que son todos coetáneos, del 1800, y ellos lo que van a hablar, en contraposición a las dos corrientes que vimos antes, tanto a la escuela clásica como a la teoría marxista, la escuela neoclásica lo que va a decir es que la teoría del valor es subjetiva. O sea, la teoría del valor subjetiva ya va a plantear que el valor no va a surgir del trabajo, sino de la utilidad marginal. O sea, de la utilidad y de la escasez de los bienes. ¿Se acuerdan que el otro día veíamos algunos conceptos que se enrolaban en esta teoría? ¿Sí? Esta, como dijimos al principio del encuentro de hoy, es la corriente hegemónica, ¿sí? Bueno, entonces... Profe, ¿podés repetir esto? Porque ¿Cómo, Natalia? si podés repetir esto de que la teoría del valor subjetivo que surge de la escasez y de la utilidad. Sí, habla de la utilidad marginal. Esto ustedes lo van a ver en detalle ahora cuando tengan que armar el práctico, pero un poco a lo que se refiere en concreto acá, tiene que ver con la utilidad. Bueno, primero habla de esto que hablamos hoy, ¿no? De que los bienes para ellos son escasos, ¿sí? O sea, que un bien va a tener valor en el mercado en cuanto sea escaso, porque dice que si un bien es abundante, tipo el agua en Rosario, que tenemos el río Paraná al lado, para ellos no sería un bien económicamente hablando, ¿sí? Porque hay libre disponibilidad. O el aire, por ejemplo. El aire es mejor ejemplo porque, bueno, el agua podemos comprarla embotellada, ¿no? Pero el aire no, por suerte todavía. Entonces, sí, al ser, como que dice, mayor disponibilidad de un bien, va a tener menor valor en el mercado, ¿sí? Al igual que Marx, que esto después igual lo vamos a ver en detalle cuando analicemos cada una de las escuelas,
lo que dicen es que, bueno, que un producto se constituye en tal, lo hablábamos el otro día, ¿no? Al llegar al mercado, ¿sí? Porque si yo fabrico una mesa para el living de mi casa, pero no voy al mercado, no la llevo al mercado, es una mesa que hice para mi casa nada más. Se va a convertir en un bien o en una mercancía en términos de Marx cuando vaya al mercado, ¿sí? Ahí Marco está hablando de valor de uso y valor de cambio. Sí, esas son categorías que vamos a analizar cuando veamos en detalle Marx, la semana que viene, ¿sí? Entonces, a ver, pasamos a la filmina siguiente. Fíjense, la teoría de la distribución para eso es la teoría de la productividad marginal, ¿sí? Vamos a hablar, entonces, contrariamente a lo que veníamos hablando hasta ahora, que hablábamos de clases sociales y de tensión entre las clases sociales, fíjense que en todas las escuelas que fuimos, sobre todo, básicamente entre los clásicos y Marx, hay una clara definición de las clases sociales y de cuáles son los roles que para cada una de las escuelas estas clases sociales cumplen en un momento histórico determinado, ¿no? Que es el de análisis. Pero los fisiócratas también marcaban clases sociales, los mercantilistas no tanto, no se detienen mucho en eso, ¿no? Solamente hablan del origen de la riqueza y del rol del Estado, y paremos de contar. Bueno, cuando ven en el práctico, cuando nos refiramos a Marx, también ahí la parte del rol del Estado la pueden dejar en blanco, porque cuando hablamos de Marx y hablamos del rol del Estado, como yo les decía hoy al principio, Marx en realidad, ¿se acuerdan cuando veíamos los modos de producción y veíamos el modo de producción socialista? La aspiración de Marx con su teoría es llegar a ese modo de producción donde no haya clases sociales, pero es el primero que dice que hay una explotación del hombre por el hombre, que hay clases sociales, y analiza eso. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del Estado, en realidad la utopía del modo de producción socialista es que al no haber, digamos, que haya un Estado socialista y que no haya clases sociales, ¿sí? Entonces él no se pone mucho a hablar del rol del Estado en este estudio que él hace, que sí analiza pormenorizadamente las diferentes clases sociales y cómo se dan dentro del capitalismo, ¿sí? Entonces, a contrario censo de lo que estábamos planteando, los neoclásicos van a decir que todas las personas son libres, ¿sí? Y ahí se pueden acordar la diferencia que veíamos en la clase anterior sobre economías secas y economía política, ¿sí? Que hablábamos por un lado de clases sociales, como todo lo que venimos viendo hasta ahora, y por otro lado de individuos libres, ¿sí? Entonces, ¿qué van a decir los neoclásicos? Que solamente va a haber dueños de los factores de la producción, como si en el mundo estuviéramos todos paraditos acá, y a cada uno les llega algo. Uno no va a tener nada en las manos. ¿Qué va a tener? La fuerza de trabajo. Con eso va al mercado de trabajo y ofrece su trabajo, ¿no? Ofrece su cuerpo para poner en actividad algún proceso de trabajo, ¿sí? Y ahí va a haber otras personas así, que del cielo les va a caer tierras o capital, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, no hay, o sea, los dueños de los factores de la producción van a recibir cada uno la retribución por el factor de la producción que tienen. No se va a poner a pensar que hubo una lucha de clases, que hubo antagonismo, no. Solamente va a decir, bueno, aquel que solo tiene para ofrecer trabajo, va al mercado de trabajo, ofrece trabajo, ¿qué le van a dar a cambio? ¿Qué le van a dar a cambio? ¿Cómo, profe, me repetís la pregunta? Salario. Un salario, Dinero. sí. Dinero. Dinero, sí, un salario. Y si yo tengo una fábrica, digamos, si yo tengo un galpón con máquinas adentro, ¿qué me van a dar a cambio? Claro, la renta. Ganancias. No, espere, lo voy a plantear mejor para que quede bien claro. Si yo tengo un terreno donde está plantado el galpón con las máquinas, si solo tengo el terreno, o si solo tengo un galpón, a mí me van a dar una renta. Y si yo tengo las máquinas y todo lo necesario para llevar adelante el proceso productivo, o sea, supongamos que alquilo, pago una renta y alquilo un galpón. Todo lo que esté adentro del galpón, para llevar adelante el proceso productivo, por ejemplo, dijimos fábrica de mesa, bueno, para fabricar esas mesas, todas las cosas que necesito, las voy a poner yo, que soy el capitalista, ¿sí? El capitalista que se va a llevar
al final, porque va a tener muchas mesas, ¿qué se va a llevar? El excedente. Ganancias. Ganancias, ¿sí? En términos de la escuela neoclásica no se va a llamar plusvalía ni excedente en esas palabras, sino que va a ser un beneficio, una ganancia, ¿sí? Y entonces lo que dicen los neoclásicos es que eso está bien, que no hay explotados ni explotadores, que todos somos felices en el mundo y que cada uno va al mercado con lo que tiene. Algunos tienen maquinarias y plata para pagar una renta, para alquilar un terreno y poner su empresa en marcha, otros tienen ese terreno y otros tienen trabajo. Entonces que van y le ofrecen al capitalista su trabajo para que pueda poner en marcha ese proceso productivo, ¿sí? Entonces, eso. Hay una frase que me olvidé decirle cuando hablamos de los clásicos, que es la mano invisible, ¿sí? Esto seguramente que lo escucharon, a lo mejor lo vieron en la escuela secundaria o lo escucharon hablar. Los clásicos decían que el Estado se regula por sí mismo, ¿no? Que hay una mano invisible que hace que todas las cosas confluyan al lugar que tienen que ir. Acá, cuando hablamos de la teoría del valor, los neoclásicos se van para el otro lado, porque ellos lo que van a hablar, esto de que no hay explotadores ni explotados, que todos como que tenemos algo dado, y que con eso vamos al mercado. ¿Podemos pasar la filmina? Profesora, hasta acá nomás llega la... ¿Hasta ahí llega? Ah, bueno, gracias, perdón. Entonces, bueno, bueno, un poco eso, o sea, cuando ellos hablan de la productividad marginal, a lo que se refieren es a estos conceptos que veíamos en la filmina anterior de la escasez de los bienes, ¿sí? Ellos afirman que los bienes son escasos para poder confirmar que, bueno, que van a tener valor en el mercado a raíz de eso, ¿no? De su escasez. Bueno, a ver, ¿cómo estamos de hora? Más o menos, ¿cómo estamos? Tenemos un ratito más como para exponer un poquito más. Díganme cómo vienen ustedes con todo lo que yo les vengo hablando, si se entiende, si hay alguna duda. Profe, yo tengo una duda con Se siente respecto... bastante... Oh, perdón. ¿Quién habló? Micaela creo que está hablando, ¿no? Sí, Sí. acá estoy. Sí. Con respecto al rol del Estado en la escuela neoclásica, o Sí. sea, ¿dónde entraría? ¿Y qué te parece? Y no es igual que en el clásico, de no intervencionista. Es no intervencionista, claramente, sí. Bien, Sí. tenía esa duda a ver si lo había Sí, entendido claro, bien o no. porque ellos dicen, bueno, mirá, los individuos son libres y bueno, Claro. nada. O sea, todo esto, la teoría subjetiva del valor, lo que va a decir es que los sujetos van a darle valor a las cosas de acuerdo a su deseo, a su necesidad, ¿sí? O sea, si bien hablan fíjense, esto para que no se confundan. Una cosa es la teoría objetiva, que habla del trabajo, o de las diferencias que tienen los clásicos por un lado, con Marx, que ya las explicamos antes, y otra es la teoría subjetiva, que lejos de tener en cuenta, digamos, esto de las clases y de la lucha de clases sociales, al decir que todos somos iguales, que estamos en una sociedad feliz y alegre, que cada uno tiene lo que le tocó y con eso va al mercado y todo funciona. También lo que dicen es que el precio de los bienes lo va a poner cada persona de acuerdo a su necesidad. Por eso hablan de la productividad marginal. La teoría marginal lo que dice es que, bueno, por ejemplo, las mercancías van a tener mayor valor de acuerdo al valor que le otorguen cada uno de los sujetos, ¿sí? Entonces, vieron que yo les decía acá, por ejemplo, tenemos el río Paraná, entonces se supone que tenemos libre acceso al agua. No es tan real. Hay gente que no tiene acceso, pero supongamos que todos tuviéramos acceso al agua en nuestra ciudad, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿quién va a ponerle un valor económico a un bien que es libre, dicen ellos? El valor económico está dado por la escasez también. Pero puede haber un bien que sea totalmente escaso y que nadie requiera. Bueno, entonces, o sea, no solamente es la escasez,
sino el valor que le van a dar las personas que demanden ese bien. Si nadie lo demanda, no va a tener valor tampoco. ¿Sí? Ah, claro. Y después, bueno, si querés dejar de compartir, ya estamos. Y te reagradezco, Lucía. Nada. Entonces lo que dicen, o sea, enfatizando un poco en esta última parte, en los neoclásicos lo que dicen es que una sociedad va a ser rica porque sus individuos valoran lo que tienen, ¿sí? O sea, van a decir, cada uno es libre de su elección y a través de la elección le va a dar valor a la mercancía que consume, ¿sí? Por eso rechaza las teorías objetivas del valor trabajo, las dos anteriores, ¿sí? En realidad la teoría del valor trabajo es una sola, la teoría de valor objetiva es una sola, pero bueno, vimos que entre los clásicos y Marx hay una diferencia. Profe, Sí. entonces, cuando decimos que en la escuela neoclásica solo hay dueños de los factores de la producción, estamos hablando que eso entraría, por ejemplo, campo, maquinaria, por ejemplo, mano de obra, ¿no es cierto? Los factores de la producción son los tres que dijimos al principio. Eso no cambia, lo vamos a ver siempre igual. ¿Cuáles son? ¿Los tenés escritos ahí? Son tres. Todos los escribieron. El capital y el trabajo. Exacto, esos son los tres factores de la producción. Cada factor de la producción tiene una retribución. ¿Sí? El trabajo tiene como retribución el salario, el capital tiene como retribución la ganancia o el beneficio, trabajo, capital, y la tierra tiene como retribución la renta. ¿Sí? Bueno, pero esto, ¿podría recaer en una sola persona? ¿Puede ser Por que una ejemplo, persona sea dueño de todo, incluso del trabajo? Esa es la pregunta tuya. Sí, que tenga una claro, pero tierra, para que ese, además, sí, para ese momento, que claro. además tenga una empresa y que además sea la única persona que trabaja dentro de la empresa, o sea, que no contrate otros empleados, sino que tenga todos esos recursos, los tres factores de la producción, y saque adelante un proceso productivo. ¿A eso te referís? Claro, pero para ese momento que surge esta escuela, por ejemplo. La neoclásica. Sí, en realidad los neoclásicos lo que dicen es que, en realidad ellos lo que dicen es que cada uno tiene uno, pero no quiere decir que no es excluyente, no quiere decir que alguien no pueda tener los dos, ¿sí? Porque muchas veces aquellos que son propietarios de una empresa también trabajan en la misma, ¿sí? Claro. Un poco el eje de la cuestión está puesta en otro lugar, digamos. Lo que ellos van a decir es que el trabajo no genera valor de cambio a la mercancía. Lo que dicen es que, bueno, que el valor está determinado por la utilidad futura que esa mercancía va a tener en el hombre al consumirla. O sea, que esa utilidad también va a depender de la cantidad que haya, por eso hablábamos de la demanda y como contraposición hablábamos de la escasez. Pero no quiere decir que en una persona no puedan confluir, que esa persona sea dueño de los tres factores. Puede ser dueño de los tres factores. No sé muy bien a qué conclusión iba tu pregunta. Perdón, capaz que te estoy contestando algo que no me estás preguntando. No, que si bien eso ahora es, podríamos decir que llegar a ser moneda corriente que ocupe estos tres factores, digo, si para la época recaía en una sola persona. No. Ellos como que no analizaban las clases sociales, decían que había un montón de individuos en la sociedad y cada uno tenía un factor, pero claramente puede haber alguien que justo tenga los tres. No sería como una regla. Ellos ponen más el foco en la utilidad marginal, en la disposición de los bienes. Bueno, con esto vamos a ir dando por finalizado este encuentro. Ya les digo, bueno, por ahí fue bastante somero y abuelo de pájaro un poco todo lo que vimos, pero seguramente alguna gente que estaba muy atenta ahí me preguntaba el rol del Estado y eso en cada una de
de las corrientes o escuelas que fuimos viendo. Ahora ustedes van a tener oportunidad no solo de leer la ficha de comiso, sino de ver los videos que yo les voy a dejar. Se los voy a dejar, ya les dije, entre hoy y mañana les dejo todo el material. Les voy a dejar también el PowerPoint que ilustró la reunión de hoy. Y bueno, con eso van a tener libertad para responder las consignas del práctico. Nosotros el lunes vamos a estar arrancando en un debate general sobre un poco los mismos temas que estamos hablando de hoy, pero bueno, con la mayor participación de ustedes. Sí, Paola, te escucho. Discúlpeme que la interrumpa, Sí. porque no estuve en la clase anterior y quería saber dónde dónde usted deja el material para poder ir a obtenerlo y cómo damos el presente. Bueno, el tema del presente yo más o menos me voy a estar fijando acá quién está presente y quién no. Aquellos que estén libres, como es el caso tuyo, creo, como que no... ¿Estás en lista o estás libre? A ver. Yo no. Ah, estaré en lista entonces. No, las personas que están libres son poquitas. Hay algunas personas que me dijeron que estaban libres, pero yo las encuentro en acta. El tema es así, le voy a explicar de nuevo porque lo dije en la primera reunión y por ahí no quedó claro. Acá les dejo la clave nuevamente de acceso al Classroom. En el Classroom yo estoy a... no. A todos en la reunión. Acá les voy a dejar a todos el acceso al Classroom. Esa es la clavecita de código de acceso al Classroom. Para entrar al Classroom tienen que entrar al Google, al navegador de Google. En los cuadraditos van a encontrar una aplicación que se llama Classroom y se agregan a esta comisión usando esta clavecita que está ahí. Ahí yo ya les dejé gran parte del material de lo que venimos viendo hasta ahora. Ahora vamos a agregar algunas cosas que les van a servir para ilustrar la clase de hoy, el PDF de esta reunión y algunos videos sobre cada una de las escuelas o corrientes del pensamiento económico que les pueda servir a ustedes, además de la ficha de comiso que, bueno, la tienen en la bibliografía obligatoria que Marco está compartiendo ahí, y también volvió a compartir el link de acceso al Classroom. Gracias, Marco. Bueno, el trabajo lo pueden hacer igual, y bueno, solamente cuando hagan el trabajo aclárenme ahí si son libres o regulares. Una cuestión que yo les decía en la reunión anterior, en relación a la regularidad, las asistencias y todo, es que el día del examen, que va a ser un primer examen que va a ser parcial, ustedes ya saben, y después